¿Qué tal, jóvenes? Buen día. El día de hoy vamos a continuar con lo que viene siendo el tema de arreglos principalmente, ¿sí? En la cual pues vamos a hablar un poquito de la teoría respectivamente con respecto a este tema y en un momento más avanzaríamos con lo que viene siendo los ejemplos en este caso, ¿sí? En estructura de datos principalmente vamos a ver lo que viene siendo colección de elementos, ¿sí? Que en este caso son colecciones de elementos de datos relacionados, ¿sí? En el caso de los arreglos se les consideran también objetos, los cuales son estructuras que consisten en elementos de datos relacionados del mismo tipo, ¿sí? Entonces, vamos a tener diferentes características en lo que tiene un arreglo. Vamos a ver lo que vienen siendo los distintos tipos de arreglo, tanto vienen siendo unidimensionales, bidimensionales y matrices, ¿sí? Dentro de las estructuras de datos son muy importantes los arreglos porque nos facilitan el procesamiento de grupos de valores relacionados, ¿sí? Asimismo, conservan la misma longitud una vez creados. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos sobre eso. Un arreglo, como mencionaba, es un grupo de variables que contienen valores del mismo tipo, ¿sí? Los arreglos son objetos, como les mencionaba. Son un objeto de tipo entero, de tipo string, de tipo... Bueno, pueden ser de tipos primitivos, por ejemplo, los arreglos, o de tipo objeto, en este caso. Que de hecho ya hicimos un ejercicio con respecto a eso, que simplemente fue una introducción. En este caso, los elementos de un arreglo pueden ser de tipo primitivo o de referencia, que era lo que les mencionaba. Ahora, los arreglos hay distintas formas de declararlos. En este caso, al momento de declarar un arreglo, va a ocupar el espacio de memoria que nosotros le indicamos, ¿sí? Para poder crear lo que viene siendo un arreglo, tenemos que utilizar la palabra clave new, ¿sí? Porque es un objeto. Asimismo, debemos de especificar el tipo de cada elemento y el número de elementos que va a poder guardar dicho arreglo, ¿sí? Entonces, aquí se ven dos ejemplos de cómo se declara un arreglo, ¿sí? En el cual puede ser de tipo entero, de tipo byte, de tipo string, de tipo long, etcétera, ¿sí? En la cual, como hoy menciona, debemos de especificar el tamaño del arreglo. Aquí estoy poniendo de ejemplo que va a tener 12, ¿sí? 12 espacios de memoria. Y esta es una forma de declararlo. Otra forma de declararlo, pues es también de esta manera, ¿sí? Simplemente se declara en una línea la variable c, que va a ser de tipo entero, en este caso en un arreglo, y después se inicializa el arreglo para indicarle que el tamaño que va a tener. Ahora, un arreglo, como les mencionaba, tiene que mencionar lo que viene siendo el tipo de dato. Tipo string, tipo char, tipo byte, etcétera, ¿sí? Dependiendo del tipo de dato primitivo o de referencia. Tiene que indicar el nombre que va a tener lo que viene siendo el arreglo. Recordemos que las variables normalmente las vamos a utilizar para identificar qué vamos a estar guardando dentro de esa variable, ¿sí? Puede llevar un nombre de variable referente a lo que estoy trabajando o puede llevar un nombre de variable el que yo le quiera asignar, aunque se recomienda siempre indicar un nombre, en este caso, que se reconozca fácilmente para el momento de seguir trabajando con el programa o que otra persona ayude a contribuir al desarrollo del programa, puede identificar fácilmente de qué nos estamos refiriendo, qué es lo que estamos trabajando, ¿sí? Ahora, como les mencionaba, se utiliza la palabra clave new para instanciar o crear el objeto de tipo arreglo y le indicamos el número de elementos que va a tener el arreglo, ¿sí? 7 elementos, 10 elementos, 15 elementos, etcétera, ¿sí? Una vez creado lo que viene siendo el arreglo, para ir guardando valores dentro de cada posición de memoria, pues simplemente utilizamos este tipo de instrucción. Indicamos el nombre de la variable y entre corchetes la posición de memoria donde vamos a guardar el valor, ¿sí? Si es de tipo entero, pues obviamente nada más vamos a ingresar números enteros. Si es de tipo float, pues podemos utilizar decimales. Si es de tipo string, recurremos que solamente cadenas de texto, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijaban anteriormente, les mencionaba sobre una posición de memoria. Dentro de los arreglos, cuando ustedes indican lo que viene siendo un tamaño,
tienen que identificar cómo van a agregar los valores a cada una de esas posiciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un arreglo que son de 8 espacios de memoria, pero si ustedes se fijan, empieza del número 0 al número 7. Si ustedes los cuentan, en total nos dan 8 posiciones de memoria. Entonces, cuando yo hubiera declarado ese arreglo, en realidad diría C. Cuando yo hubiera declarado ese arreglo, hubiera indicado que es de 8 posiciones de memoria, pero al momento de indicar en qué posición de memoria voy a guardar cada uno de los valores, empiezo desde el número 0. ¿Sí? Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, 4, 5, 6 y 7, que en total nos dan 8 espacios de memoria en este caso. ¿Sí? Entonces, todos los arreglos siempre van a manejar lo que viene siendo un índice. ¿Sí? Este se puede conocer que es nuestro índice, para indicar, quiero acceder a lo que tiene el índice 3, o el índice 4, o el índice 5, ¿sí? O voy a agregar o guardar el valor en esa posición. Es por eso que en la diapositiva anterior veíamos que aquí mencionaba notas en la posición 0 o en el índice 0, voy a guardar el número 14, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me regreso de nueva cuenta a la anterior. Si ustedes se dan cuenta, tengo lo que viene siendo un arreglo de tipo entero de 7 espacios de memoria, ¿sí? Pero en realidad no vamos a empezar del 1 al 7, sino que va a ser del 0 al 6. Posición 0, posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que en total nos da 7 espacios de memoria. Hay que tener muy en cuenta esta situación porque al principio, cuando estamos programando, es muy común que nos empecemos a confundir en esas situaciones, pero poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Asimismo, debemos de tomar en cuenta que cuando guardemos valores dentro de un arreglo, nosotros debemos de tomar muy en cuenta esas posiciones de memoria, porque otro de los errores comunes que nos suelen pasar a todos como programadores es que a veces accedemos a una posición de memoria que no existe, ¿sí? Muchas veces es porque no calculamos cuántos espacios vamos a utilizar o indicamos un espacio de memoria que no corresponde, ¿sí? También queda lo que les mencionaba anteriormente, un arreglo, ya que le especificas un tamaño, en este caso, pues en todo el programa va a correr con ese tamaño de memoria, ¿sí? Con 7 espacios o 10 espacios o 100 espacios, etc. ¿Sí? Siempre es recomendable que ustedes asignen el espacio correspondiente. ¿A qué me refiero? Que sepan aproximadamente cuántos son los espacios que ocupan, porque al final de cuentas es espacio de memoria que vamos a estar apartando porque se supone que vamos a guardar un valor, ¿sí? Entonces, si ustedes declaran un arreglo de 100 posiciones y nada más utilizan una, pues obviamente estamos desperdiciando espacio de memoria que se está apartando en ese momento. Entonces, si tenemos en todo nuestro programa varios arreglos que en este caso estén desperdiciando memoria, pues con el tiempo un programa de ese tipo pues es un poco problemático. Ahora, les mencionaba, un programa puede crear varios arreglos en una sola declaración, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta aquí en pantalla, estoy declarando lo que viene siendo un arreglo de tipo string de 100 posiciones, ¿sí? Y sobre la misma línea, simplemente separo, que me imagino que ya lo han hecho con otras variables, indico que también voy a tener una variable de tipo string, pero en este caso es la variable x, que va a tener 27 posiciones. Entonces, si yo ya sé que tengo varios arreglos en este caso, pues simplemente indico cómo voy a estar inicializándolos. También podemos declarar lo que viene siendo cada una de las variables de un arreglo en distintos renglones, no necesariamente tiene que ir en una sola, ¿sí? Asimismo, algo que muchas veces confunden son lo que vienen siendo los corchetes, ¿sí? Siempre al momento de declarar pueden estar del lado izquierdo antes del nombre de la variable o pueden estar del lado derecho. En esa parte no hay ningún inconveniente, ¿sí? Siempre y cuando, pues obviamente se escriba correctamente la sintaxis, ya sea si es un arreglo de tipo entero, si es un arreglo de tipo string, el del tipo de arreglo que estemos manejando. Y tener muy en cuenta las posiciones de memoria que estamos utilizando. Ahora, en este caso vamos a pasar a crear un programa sencillo para que ustedes lo vayan haciendo paso a paso,
en la cual vayan conociendo un poco más de cómo es la declaración de arreglos y cómo los vamos a poder utilizar, ¿sí? En este caso vamos a crear un nuevo proyecto de tipo Java Application. En mi caso le voy a poner como nombre arreglos para variar. Arreglos y MEC, ¿sí? Y vamos a crear lo que viene siendo la clase principal. Por esta ocasión vamos a trabajarlo en algunos otros programas. Vamos a eliminar esta parte. Una vez creado nuestro proyecto, en este caso, vamos a trabajar en este apartado, ¿sí? Ahora, debemos de tomar muy en cuenta lo que viene siendo la estructura del código, porque algunos detalles que estuve viendo en los códigos o las dudas que me estuvieron preguntando era esta situación, el problema con las llaves. Hay que tener muy en cuenta las llaves y las estructuras que tengamos cuando inicializamos el código. Ahora, vamos a iniciar con algo pues sencillo, básico. En este caso vamos a declarar un arreglo tipo string, ¿sí? Abro los corchetes, le voy a indicar que se va a llamar datos, que va a ser igual a new string. Y en este apartado, que era lo que les mencionaba, puedo indicar el tamaño del arreglo. Le puedo decir que va a ser de 100 posiciones, o de 10 posiciones, o de 5, dependiendo qué es lo que vaya a realizar, ¿sí? Otra forma que podemos trabajar con los arreglos, o que los podemos declarar, es de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a declarar un arreglo de tipo string, que se va a llamar estados. Y va a ser igual, en este caso, yo puedo inicializar arreglos ya con un valor especificado. No necesariamente tengo que esperar que el usuario ingrese un valor. Para eso, escribo lo siguiente. String estados, abro llave y entre comillas, como es de tipo cadena, pongo nombres de estado, por ejemplo, Jalisco, México, Oaxaca, Estado de México, por ejemplo, ¿sí? Y debemos de tomar muy en cuenta lo que viene siendo lo que les menciono, las separaciones. En este caso yo ya le estoy indicando que mi arreglo es de 1, 2, 3, 4 espacios de memoria, ¿sí? Si yo quiero acceder a uno de estos puntos de memoria, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues muy sencillo. Por ejemplo, hago una impresión de línea de pantalla y le voy a decir que quiero imprimir estados en la posición 0, por ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a tener? Al momento de ejecutar el programa, me va a indicar que tenemos en la posición 0 el nombre de Jalisco, ¿sí? Entonces, así yo puedo ir línea por línea. Obviamente esto que voy a hacer no es lo más recomendable, pero vamos empezando poco a poco. Quien ya lo maneje o domine de una mejor manera, sabrá que normalmente para acceder a todas las posiciones de memoria, pues que podemos utilizar una estructura de control, en este caso un ciclo for, ¿sí? Entonces ejecuto lo que viene siendo el programa y si ustedes se dan cuenta, me va imprimiendo lo que tengo en cada espacio de memoria del arreglo estados, ¿sí? Si yo pueda alguna equivocación o algo que haya indicado o no me haya fijado en cuántos espacios de memoria tengo y pongo por ejemplo 4 porque digo, pues son 4 valores, pues tienen que ser 4 espacios de memoria. Pero ejecuto el programa, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a indicar este error. Debemos de tomar muy en cuenta, y es algo que también noté en el programa que les había dejado de tarea, debemos de tener muy en cuenta los mensajes que nos manda el propio IDE para irnos acostumbrando al tipo de error. Cuando yo veo un error de tipo array index out
of a bound exception, ¿sí? Y me indica el 4, yo ya puedo entender o puedo intuir que me está diciendo que estoy accediendo a un espacio de memoria que no existe, ¿sí? Este error es muy común que nos dé y siempre es relacionado a eso, a que estamos accediendo a un espacio de memoria que no existe, ¿sí? Ahora, si por ejemplo indicara un espacio vacío, como en este caso, vuelvo a ejecutar el programa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues me da simplemente un espacio vacío. O sea, siempre y cuando yo ya tenga declarado ese espacio de memoria, aunque no tenga absolutamente nada, no voy a tener problemas. Pero si al arreglo le pido un espacio de memoria que no tiene declarado, obviamente me va a brincar un error. Entonces debemos de tomar eso muy en cuenta al momento de estar programando. Ahora, por ejemplo, voy a hacer otra declaración. En este caso, voy a declarar lo que viene siendo un string. Bueno, de hecho lo vamos a hacer enteros para que no manejarlo tantos strings. Que se llame días es igual a new in. Y le tengo que indicar los espacios de memoria, ¿sí? Entonces, yo puedo indicar en este sentido que va a tener 5 espacios, ¿sí? Entonces, ¿cómo le puedo introducir valores en este caso a ese arreglo? Pues muy sencillo. Simplemente digo días, abro corchetes, es igual. Y algo muy importante, debemos de indicar el índice. En la posición 0 es igual a 10. Punto y coma. ¿Sí? Luego días en la posición 1 es igual a 4. Días en la posición, si yo ya le digo 6 aquí, ¿qué va a pasar? Obviamente me va a dar un error. Aquí se lo voy a dejar de esta manera. De todos modos, bueno, hay que escribir, aunque sea el nombre correctamente, días en la posición 3 es igual a 1 y días en la posición 4 es igual a 65. ¿Sí? Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, no me va a marcar ningún error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es un error de sintaxis, sino es un error lógico. ¿Sí? Entonces, yo al momento de ejecutar el programa, pues volvemos otra vez a la misma situación. Me está indicando que tengo un error de array index of a bound exception, en la cual estoy queriendo acceder a la posición 6, una posición 6 que no existe, porque simplemente mi arreglo es de 5 posiciones y las posiciones van del 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, ni la 5 ni la 6 tengo declarada. Entonces, aquí hago la corrección y le pongo 2, ¿sí? En este caso no me va a imprimir nada porque no le estoy indicando que me imprima hasta este momento ningún valor, ¿sí? Entonces, es una manera sencilla en la cual se pueden ir asignando valores. Tanto lo que viene siendo ya predefinir qué valor va a tener el arreglo, hasta pedirle al usuario o nosotros, dependiendo de la situación del programa, pues vaya indicando los valores que va a contener en cada una de las posiciones de memoria. Y para imprimir cada uno de estos valores, pues es de la misma forma. Así como los introducimos los valores en cada espacio de memoria, pues debemos de indicarle que nos imprima de cada espacio de memoria, ¿sí? Ahora, yo les mencionaba que esto se puede sustituir, ¿sí? Utilizando un ciclo for. Voy a declarar aquí un ciclo for de tipo entero. Voy a declarar una variable que se llame índice para llevar en este caso el control de la posición de memoria del arreglo, y le digo índice va a ser igual a 0 e índice va a ser menor ¿a qué? Pues en este caso menor a 5, ¿sí? Porque viene siendo los espacios de memoria que tengo asignado 1, 2, 3, 4 y 5, aunque en este caso no haya nada. Igual le voy a agregar un valor, vamos a decir Colima, ¿sí? Entonces, y le decimos lo que viene siendo índice más, ¿sí? Ahora, dentro del ciclo for, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues muy sencillo. Simplemente voy a
a indicar un print line, le voy a decir estados en la posición. Podría decir la posición 0, pero no tiene caso en este caso hacer todas estas líneas de código, ¿sí? Sobre todo si imagínense, si tengo 100 espacios de memoria, ni modo que escriba 100 líneas queriendo imprimir, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hago? Pues muy sencillo. Paso el valor que tiene la variable índice, se la paso como referencia en este caso, índice, ¿sí? Entonces, dependiendo cómo vaya avanzando el arreglo, ¿sí? Cómo vaya avanzando el ciclo for, pues en el arreglo va a ir accediendo a esas posiciones de memoria. Entonces, ahora voy a eliminar esto y voy a ejecutar mi programa, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Ahí tengo que me imprimió cada uno de los valores que tiene lo que viene siendo el ciclo for, ¿sí? Accedió a cada posición de memoria del arreglo estados y los fue imprimiendo consecutivamente, ¿sí? Si ustedes se fijan, no le puse menor o igual a 5, ¿sí? Porque si yo hago eso, ¿qué va a pasar? Pues obviamente cuando llegue a la posición 5, pues me va a marcar el error que ya tenemos conocido como array index of above exception, ¿sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que viene siendo cómo declaramos el ciclo for, ¿sí? En este caso es posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4, ¿sí? Y nos da en total 5 espacios de memoria. Asimismo, si yo quiero agregarle algún valor a un arreglo, lo puedo hacer de la misma manera. Aquí en este caso, puedo estar solicitando al usuario consecutivamente un valor a través de un ciclo for y lo puedo hacer sin tener que ir línea por línea. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, pues nos ahorramos cierta cantidad. Quizás ahorita en 5 líneas no se note mucho la diferencia, pero les mencionaba, si tenemos un arreglo de 100 posiciones, ¿qué va a pasar? Vamos a llenar completamente lo que viene siendo el programa de puras líneas imprimiendo un valor o pidiendo un valor, y ahí nos van a encontrar escribiendo cada línea. Entonces, los estructuras de control son muy importantes porque también nos ayudan a sintetizar nuestro código que estemos trabajando, ¿sí? Y aprovechando este programa que ya tenemos aquí, voy a utilizar esos 4 valores de días y van a escribir lo siguiente. Vamos a utilizar show para imprimir. Pero en este caso vamos a darle formato. Entonces no va a ser un system on print line, sino que va a ser un system on print format, ¿sí? En este vamos a indicar %s, %8 y s y %n. Recordemos que esos valores nos van a dar formato a la impresión que vamos a hacer en esa línea, ¿sí? Ahora vamos a indicar los nombres, entre comillas, índice, coma, y el valor que tiene el arreglo en ese lugar, ¿sí? Recordemos, si alguna vez vieron esto en clases de C++ o algún otro lenguaje, pues normalmente nos ayudan a darle formato al tipo de valor que estemos imprimiendo. En este caso, estas son cadenas, pues utilizamos %s, ¿sí? Y damos una tabulación o un espaciado entre este nombre y esta impresión, ¿sí? Y un salto de línea al final. Es por eso que no utilizamos el print line en esta situación, ¿sí? De ahí vamos a escribir un ciclo for en el cual igual le voy a poner como nombre índice. Índice va a ser menor a días. En este caso puedo utilizar, para no tener que hacer lo que hice aquí, que tuve que indicar el valor del arreglo, puedo solicitar que el mismo arreglo me diga qué tamaño tiene, ¿sí? Entonces para eso utilizo la palabra .length, ¿sí? O el método length. Este método length, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a devolver el tamaño del arreglo, ¿sí? Y por último le decimos índice más para incrementar el valor de índice, ¿sí? Por último volvemos a utilizar el system. Bueno, utilicé el print line para más rápido escribirlo, pero es system o printf, porque ya lo estamos manejando de esa misma manera en esta parte, ¿sí? Ok, en ese sentido vamos a escribir lo siguiente: %5d, %8d
y %n, ¿sí? Y de ahí le voy a indicar, ocupo que me imprimas lo siguiente, que me imprimas el índice y me imprimas los valores que tiene el arreglo días. Entonces, días en la posición, ¿qué posición? Pues en la posición me lo va a dar el índice, ¿sí? Entonces, ¿por qué en este caso manejé %d y no %s como lo hice arriba? Pues muy sencillo, porque en este caso estoy manejando números, ¿sí? Y los números se manejan con el formato de %d. Cuando manejo cadenas es %s, ¿sí? De ahí ejecutamos lo que viene siendo nuestro programa. ¿Y qué es lo que tenemos? Aparte de la impresión de los estados, tenemos nuestro texto imprimido con este formato en columnas, como si fueran columnas, ¿sí? Y ya estamos accediendo, o le estoy diciendo, imprímeme lo que tienes en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3 y en la posición 4. ¿Cómo lo hicimos? Muy sencillo, utilizando el valor que está manejando el arreglo, perdón, en la variable índice de tipo entero, y accediendo a cada posición del arreglo utilizando esa misma variable, ¿sí? Entonces ya le digo, ok, imprímeme lo que tienes en la posición 0, que es un 10, un 4, un 12, un 1 y el 65, ¿sí? Entonces es una manera fácil y sencilla de poder solicitarle al usuario lo que viene siendo valores. O sea, nosotros podemos solicitarle al usuario e ir poco a poco ingresando los datos, o como les mencionaba, nosotros mismos ya inicializar el arreglo con ciertos valores ya específicos, ¿sí? O simplemente declarar la variable, lo que viene siendo el arreglo, e indicar el tamaño, ¿sí? También ahorita vamos a ver lo que viene siendo que el usuario también puede contribuir a indicar cuál va a ser el tamaño del arreglo, pero eso obviamente implica cambiar la forma del código como lo estamos manejando. Para ese segundo ejercicio vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a cambiar la interfaz. Entonces creamos un nuevo proyecto, igual Java Application, y vamos a indicarle como nombre arreglos IMEC 2, ¿sí? Y vamos a quitar lo que viene siendo el main class, ¿sí? Muy importante quitar esto para que no se confundan. De ahí nos vamos a crear nuestro proyecto, ya lo tenemos. Y recuerden que cuando trabajamos de esta forma, pues nosotros tenemos que indicarle qué tipo de objeto vamos a trabajar. Una Java Class, un JFrameForm, un JPanelForm, etc. ¿Sí? O crear nuestros propios paquetes, que obviamente eso se utiliza cuando ya trabajamos con muchos frames, por ejemplo, o muchas clases. Entonces, por ahorita vamos a crear lo que viene siendo un JFrameForm y vamos a indicarle como nombre interfaz. De ahí vamos a crear nuestra propia interfaz, algo sencillo para que se entienda el siguiente punto. Vamos a crear un label en la cual le voy a indicar al usuario ingrese 10 nombres y presione el botón aceptar o presione enter para guardar, ¿sí? Tenemos nuestro texto, vamos a agregar lo que viene siendo un JTextField. Y vamos a agregar un botón, ¿sí? Asimismo vamos a agregar lo que viene siendo un combo box de este lado y vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar el texto que tiene el text field, voy a indicarle como nombre de variable txt nombres, al botón le voy a poner btn aceptar, ¿sí? Asimismo, esto también es una buena práctica de programación, poner lo que viene siendo la primera parte del nombre de la variable en minúscula y la siguiente parte, la primera letra en mayúscula, ¿sí? Para que sea una forma fácil de reconocer nuestras variables. Aunque, como les vuelvo a mencionar, ustedes pueden manejar el nombre que quieran, pero cuando van a trabajar con más personas o simplemente para que ustedes vuelvan a repasar sobre el programa, pues sea más sencillo para ustedes identificar sobre qué trata esa variable.
y le vamos a cambiar el nombre aquí. De este modo le vamos a indicar aceptar. Voy a crear mi combo box que va a ser CBO nombres y le digo OK. Le voy a quitar por default, casi siempre ya trae un ítem predefinido, ¿sí? Pero yo se los voy a quitar, me voy a propiedades y aquí en propiedades, en lo que viene siendo model, vamos a eliminar los ítems. Cerramos y esa es nuestra primera parte del programa. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Lo que viene siendo de diseño lo vamos a dejar un poquito más para adelante, porque ahorita nos importa entender un poquito más lo que viene siendo sobre arreglos. Entonces vamos a guardar cada uno de los valores en un arreglo y que se vayan guardando en dicho arreglo, ¿sí? Para eso nos vamos a source, el código, ¿sí? Aquí mismo también debemos de tomar muy en cuenta la estructura que tiene el código para que no nos perdamos o vayamos a borrar algo que vayamos a ocupar, ¿sí? Entonces, porque obviamente nos va a marcar más errores. Entonces, para evitar eso hay que tener muy en cuenta qué es lo que estamos haciendo. Ahora, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar lo que viene siendo el look and feel, porque normalmente yo trabajo con la interfaz Windows, ¿sí? Control S para guardar y vuelvo a darle clic aquí para que se vuelva a contraer. De ahí voy a indicarle lo siguiente. Bueno, voy a ejecutar el programa, le digo OK y me aparece del lado izquierdo y me aparece con esta interfaz. Hasta ahorita no tengo absolutamente nada. Voy a hacer lo siguiente, indicar en el constructor, recordemos que el constructor nos ayuda a inicializar valores o variables, y le voy a indicar set location relative, esta última opción, y la palabra this, ¿sí? Para indicar que me estoy refiriendo a este frame. Esto simplemente sirve para que el frame que estoy trabajando se centre en la pantalla. Bueno, ya que tengo esa parte, vamos a inicializar lo que viene siendo los arreglos. Vamos a indicar un arreglo de tipo string que se llame nombres, o corchetes, es igual a new string y le dijimos al usuario que va a agregar 10 elementos o 10 nombres, ¿sí? Ahora me regreso otra vez a la interfaz y ¿qué es lo que voy a hacer? Al text field le voy a indicar lo siguiente. Vamos a crear un evento de tipo ActionPerformer, ¿sí? En este caso voy a indicarle lo siguiente. Si yo le digo nombres es igual en la posición 0 es igual a txt nombres.getText para obtener lo que puso el usuario, ¿sí? Y le voy a indicar algo de una vez para empezar. CBO va a ser igual CBO nombres.addItem. En este caso le voy a decir que me agregue lo que tiene nombres en la posición 0. Y ejecuto el programa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Le voy a indicar mi nombre y le doy Enter, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ya me agregó un elemento. Si vuelvo a presionar Enter varias veces, pues ¿qué pasa? Se vuelve a agregar el mismo elemento. Entonces son datos que tenemos que ir corrigiendo, ¿sí? Pero es algo que se puede trabajar con lo que viene siendo un arreglo, ¿sí? Entonces yo ya le estoy indicando que lo que agregó el usuario a través del text field lo obtenga y lo guarde en la posición 0 del arreglo. Pero si ustedes se dan cuenta, cada vez que doy Enter o si inscribiera otro nombre, pues estaría ingresando en la misma posición pues ese mismo nombre y nunca terminaría, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. En este caso voy a ocupar un contador, ¿sí? Pero lo tengo que declarar de forma global. Va a ser igual un entero contador igual a 0, ¿sí?
tengo mi contador y le voy a indicar aquí en el Action Performer si contador es menor o igual a 10, porque son 10 elementos los que me permite agregar. Pues ¿qué haga? Pues simplemente esto de nombres lo voy a quitar de aquí y lo voy a agregar acá, ¿sí? Pues si se cumple esta condición, pues esté agregando dicho nombre, ¿sí? Y asimismo aquí, en vez de estar yo cambiando cada uno de los valores, pues voy a utilizar el mismo variable contador para que me sirva de índice e ir accediendo a cada uno de las posiciones de memoria. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a indicar contador, ¿sí? De ahí el CBO nombres también lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner de este lado, ¿sí? Aquí le voy a decir que agregue un valor del arreglo, pero también tengo que cambiar ese CBO y poner la variable contador. De ahí vamos a hacer lo siguiente. Voy a decirle txt nombres.ctext y voy a imprimir un valor vacío para simular que estoy borrando el valor que está en el text field. Vuelvo a ejecutar el programa, indico el nombre y agrego un valor, y si ustedes se dan cuenta lo borro. Voy a poner una letra B, C, D. En este caso me está dejando agregar letras, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué fue lo que pasó? Tenemos un pequeño error lógico, ¿sí? Obviamente, posiblemente alguien sí se pudo dar cuenta, hasta este momento contador sigue valiendo 0, ¿sí? Entonces, obviamente eso pues no es correcto. ¿Por qué? Porque contador se tiene que incrementar. Aquí en este if nos faltó lo que viene siendo incrementar contador. Entonces le vamos a indicar contador más, ¿sí? Poco a poco se va dando uno cuenta cuáles son los elementos que hemos ido aprendiendo y dónde los podemos ir incorporando. Entonces vuelvo a empezar. Escribo, igual lo voy a poner como números 1, 2, 3, 10, 11. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya tengo un error que era lo que les mencionaba, ¿sí? Primeramente, aquí sí me agregó los 10 valores que yo estaba esperando. Pero cuando agregué el 11 me está marcando un error. ¿Por qué? Porque obviamente contador se siguió incrementando. Entonces, aquí me está dando el problema que es lo que les menciono, que es muy común. Array index of above exception, ¿sí? En el sentido de que obviamente estamos accediendo a una posición de memoria que no existe, ¿sí? Yo tengo un arreglo que en este caso lo declaré de 10 posiciones, pero volvamos a recordar, normalmente vamos a utilizar lo que viene siendo del 0 al 9, que vendrían siendo las 10 posiciones. Entonces, en este punto, no es 10, sino 9. Para evitar esos detalles que les menciono es muy común y que les menciono que deben de tomar muy en cuenta los errores que siempre nos da el mismo IDE de NetBeans. Vuelvo a empezar. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si agrego el onceavo, pues ya no pasa absolutamente nada porque la condición en este caso se cumple, ¿sí? Dice contador es menor o igual a 9. En este caso ya no es menor o igual y se rompe en este caso, ya no deja acceder al resto del código que está dentro del if. Y si yo me fijo en mi combo box, pues aquí tengo mis elementos ya agregados, ¿sí? Entonces es una forma de lo que viene siendo agregar poco a poco lo que viene siendo elementos en este sentido, ¿sí? Otra forma de trabajar o que podemos hacer en este caso, vamos a agregar valores a lo que viene siendo un arreglo. En este sentido, que es lo que hicimos anteriormente en el ejercicio anterior, voy a decir stream estados de nueva cuenta es igual, abrimos corchetes, es igual, abrimos llave y yo ya indico entre comillas el nombre que quiere indicar el estado. Por ejemplo,
Baja California, Aguascalientes, Jalisco, Oaxaca, Durango, etcétera. ¿Sí? Puedo estar manejando varios valores y simplemente en cierto momento poderlos pasar a otro elemento. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. En nuestra interfaz voy a agregar este elemento que se llama separador en esta parte y voy a agregar lo que viene siendo un botón y voy a agregar otro combo box. Voy a indicar como nombre cargar para que este botón me cargue elementos a este combo box. btn cargar. Al combo box le voy a poner cbo estados. De igual forma voy a propiedades, a model y voy a eliminar los ítems que ya normalmente tiene por defecto. ¿Sí? De ahí voy a crear un action performer en el botón cargar, en el cual, ¿qué es lo que voy a hacer? Podría indicar lo siguiente: cbo estados.addItem e indicarle estados en la posición 0. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Pues no tendría que tener varias líneas. Vuelvo otra vez a lo mismo. Son, en este caso debemos de tomar muy en cuenta 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Sí? Entonces serían 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Ahí me están mis 5 espacios de memoria. Entonces, si ejecuto mi programa, hasta este momento no tengo absolutamente nada. Pero si le doy cargar, pues ahí tengo mis elementos. ¿Sí? Pero si volvemos otra vez a la misma cuestión, si son 100 elementos, si son 1000 elementos, por ejemplo, pues ni modo que vaya a agregar 1000 líneas de código indicando esta misma instrucción. Muy sencillo. Para hacer eso, simplemente voy a quitar esto. Bueno, vamos a quitarlo todo. Nos sirve practicar escribir. Vamos a escribir un ciclo for. Vamos a declarar una variable de tipo entero llamada índice es igual a 0. Índice va a ser menor a ¿qué? Al tamaño en este caso del arreglo que se llama estados.length. Índice más. ¿Sí? De ahí, pues ya simplemente le digo cbo estados.addItem estados en la posición índice. ¿Sí? Entonces, el ciclo for es muy importante cuando trabajamos con arreglos porque me permite ir cambiando o brincando de cada espacio de memoria de una manera muy sencilla, utilizando estas mismas instrucciones. Entonces, al momento de ejecutar mi programa, le doy cargar y ahí tengo todos mis elementos de nueva cuenta. Por último, al menos hasta esta parte, vamos a agregar lo siguiente. Nos vamos al diseño, volvemos a agregar otro separador. ¿Sí? Y en este separador le voy a indicar, le voy a dejar que el usuario me diga de qué tamaño va a ser el arreglo. ¿Sí? Entonces le vamos a decir, ingrese el espacio de memoria que ocupará. Agregamos lo que viene siendo un text field para que aquí el usuario escriba el espacio de memoria. Le vamos a quitar el texto que viene por default. Vamos a indicar como variable txt
tamaño arreglo, ¿sí? Le damos OK. De ahí voy a crear lo siguiente. Va a ser algo similar al de arriba. Un text field. Que de hecho va a ser txt números. Y vamos a agregar de nueva cuenta un combo box. Cambiamos la variable cbo números, propiedades, eliminamos los ítems, cerramos, ¿sí? Entonces, primeramente vamos a ir a este text field. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues muy sencillo. Vamos a crear primeramente una action performer en este punto, ¿sí? Para lo que viene siendo nuestro text field, para que el usuario simplemente con presionar enter asigne el valor, ¿sí? Entonces, yo les mencionaba que el usuario puede indicar lo que viene siendo el tamaño del arreglo, y también nosotros como programadores podemos indicar declarar un arreglo e inicializarlo en otro punto del programa. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Voy a escribir en esta parte un arreglo de tipo entero que se va a llamar números decimales de esta forma. Entonces aquí yo ya declaré lo que viene siendo mi arreglo, pero no lo he inicializado. ¿Por qué? Porque el usuario me va a ingresar el tamaño del arreglo, ¿sí? Entonces nos vamos de este lado al action performance que hice del txt tamaño arreglo y le voy a indicar lo siguiente. Pues muy sencillo. Números decimales es igual, vamos a instanciar o a crear nuestro objeto de arreglos, va a ser igual a new in, y le voy a pasar lo que viene siendo el valor que tiene la variable. Ahora, si yo hago lo siguiente, txt tamaño del arreglo .getText, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque en este caso recordemos que un text field trabaja con lo que viene siendo cadenas de texto, ¿sí? Y lo que viene siendo para especificar el nombre, el tamaño del arreglo, pues ocupamos que sea un entero principalmente. Entonces, obviamente me va a marcar un error en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Convertir el text field o el valor del text field en lo que viene siendo un entero. Igual noto que aquí me hizo falta esto, ¿sí? Para que ahora se me marque el error completo. Ahorita me estaba marcando que el getText le faltaba lo que vienen siendo sus paréntesis. Ahora sí, si ustedes se fijan, y es lo que les menciono, que es muy importante que deben de tomar en cuenta, los mensajes que nos dice el mismo IDE, ¿sí? Aquí queda lo que les mencionaba, que menciona que es imposible convertir un string a un entero, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo puede hacer de esa manera. Ocupamos lo que viene siendo utilizar un método específico para eso. Simplemente utilizo el integer.parseIn, y esto lo metemos dentro de los paréntesis del integer parseIn, le pasamos el parámetro de getText, ¿sí? Y con eso, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues la cadena de texto se va a convertir en un entero. Obviamente el usuario tiene que agregar en ese text field pues números, porque si agrega letras pues va a marcarnos otro error. Pero obviamente eso lo vamos a ver más adelante. Hay muchas cosas que se pueden acomodar, pero ahorita estamos principalmente entendiendo cómo trabajar de diferentes formas o declarar los arreglos. Entonces, lo único que sí voy a hacer aquí es lo siguiente. Después de que el usuario indique qué tamaño del arreglo, le voy a indicar que txt tamaño del arreglo .setEnable sea false. ¿Para qué? Para que se bloquee lo que viene siendo el text field y el usuario ya no pueda seguir escribiendo o cambiándome el valor, ¿sí? Entonces para eso vuelvo a ejecutar mi código y por ejemplo le pongo 20.
Le doy Enter y en este momento se supone que acaba de ingresar o asignar 20 espacios de memoria. ¿Cómo lo voy a saber antes de agregar el valor? Pues muy fácil. Puedo aquí hacer una línea de comando, un show, y le digo que me imprima el tamaño del arreglo. Le voy a decir, en este caso, números decimales.len, que es el método que me va a devolver el tamaño del arreglo. Entonces ejecuto mi programa de nueva cuenta, escribo 20, le doy Enter y aquí me acaba de imprimir el valor 20, que obviamente es el tamaño del arreglo que acabamos de asignar, ¿sí? Todavía en estos valores no hemos asignado nada. Debemos de indicar lo siguiente: diseño. En lo que viene siendo este text field, pues de igual forma creamos un evento de tipo action performer, y esto es similar a lo que ya habíamos hecho anteriormente, que le vamos a decir al usuario cbo números.addItem, ¿sí? ¿Qué es lo que va a agregar? Pues muy sencillo. Bueno, me falta una línea, en este caso, números decimales va a ser igual a ¿qué? Pues muy sencillo. En la posición 0 va a ser igual a txt números.getText, ¿sí? Pero volvemos a entrar al mismo problema anterior. ¿Qué es lo que pasa? Que son incompatibles. Entonces hay que convertirlo. Para eso utilizamos el integer.parseInt. Aquí se me fue una letra de más, ¿sí? Integer.parseInt, y ya va a convertir el text field, la cadena de texto, en un entero y lo va a guardar en la posición 0. Pero como habíamos mencionado anteriormente, pues obviamente esto a mí no me sirve porque pues no puedo estar yéndome uno por uno para irlo agregando. Simplemente se va a quedar en la misma posición. Entonces, ¿qué es lo que le digo? Pues muy sencillo. Voy a hacer lo siguiente. Si podemos agregar lo que viene siendo una variable contador, o lo que viene siendo, bueno, sí, vamos a agregar una variable contador para no revolverlos tanto. Bueno, ya tenemos una variable, pero igual vamos a agregar otra, contador 2 igual a 0, y le vamos a decir contador sea menor a ¿qué? A números decimales.len, ¿sí? Mientras sea menor al tamaño del arreglo, pues tiene que ejecutarnos las líneas que le estamos indicando dentro, ¿sí? De ahí, pues simplemente aquí quitamos este 0 y le indicamos el nombre contador 2. De hecho, aquí es contador 2. Espero estén poniendo atención. Y de ahí vamos a indicarle de la misma forma números decimales en la posición contador 2. ¿Sí? Y vamos a indicar contador 2 más. Ejecutamos nuestro programa. Está marcando un error. Permítanme. El cual me está indicando aquí, volvemos otra vez al tipo de datos. Hay que tener muy en cuenta los tipos de datos que estamos manejando. En este caso, yo le estoy queriendo pasar un entero, pero el combo box maneja exclusivamente tipo string. Hay dos formas muy sencillas de acomodar esta situación. Una es simplemente pongo los signos de comilla y concateno. ¿Sí? Pongo el signo de más para concatenar. Entonces, cuando yo pongo las comillas, estoy indicando un valor vacío y concatenando con mi variable. Y con esto soluciono completamente el problema, ¿sí?
Esa es una. Si ustedes se fijan, ejecuto mi programa, le voy a indicar aquí 2 posiciones para más rápido. Le voy a indicar lo que viene siendo el número 1 y el número... bueno, nos faltó borrar. Y el número 2. Ya si le doy 3, 4 u otro número, pues se supone que ya no los debe de agregar. ¿Sí? Nos faltó borrar, que es lo que hicimos arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Si ustedes se fijan, pues sí lo está haciendo correctamente. Esta es una forma sencilla, rápida de acomodarlo. O podemos utilizar lo que viene siendo el método StreamValueOf, ¿sí? En el cual nos va a convertir un entero a una cadena de texto, ¿sí? Y va a funcionar exactamente igual. Le digo 2 posiciones para rápido, y 1 y 2, ¿sí? Ya tengo mis 2 valores y siguió funcionando sin ningún problema. Entonces, hay diferentes formas en las cuales podemos solucionar algunas cosas que son muy sencillas y que cualquiera de las 2 opciones que les acabo de marcar no afectan el funcionamiento del programa, ¿sí? Asimismo, ya vimos 3 formas en las cuales podemos solicitar al usuario, ya sea que el usuario ingrese uno por uno los valores que voy a guardar en un arreglo, también que yo ya tenga predefinido los valores que va a tener un arreglo, ¿sí? Yo ya los haya declarado anteriormente, y llamarlos simplemente cuando yo los ocupe, ¿sí? Simplemente para guardarlos en otra parte, etc. O también lo que viene siendo que el usuario pueda indicar de qué tamaño va a ser el arreglo, como lo acabamos de hacer, ¿sí? Y guardarlo en lo que viene siendo, o asignárselo en este caso. Si ustedes se dieron cuenta, lo que hicimos aquí fue declarar lo que viene siendo nuestro arreglo, pero no lo hemos inicializado. O sea, está declarado de manera global, pero no lo hemos inicializado, ¿sí? De ahí, en lo que viene siendo este apartado, lo que hicimos fue eso. Después de que declaramos, aquí lo inicializamos en esta parte, pero en vez de yo indicarle qué valor va a tener, yo le digo al usuario, tú dime de qué tamaño quieres que sea el arreglo, ¿sí? Y en ese momento el arreglo va a tomar el tamaño que el usuario le acaba de asignar, ¿sí? De ahí, pues obviamente podemos estar trabajando de diferentes formas. Los arreglos son elementos sencillos, simplemente es tener muy en cuenta lo que nos dice el IDE y tener muy en cuenta los índices, porque si ustedes se dan cuenta, es muy fácil confundirse con los índices. Sobre todo es lo principal que nos llega a pasar, pero es muy importante que empiecen a entender los arreglos unidimensionales, que son de una sola dimensión, como lo vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Que esto es lo que hemos estado trabajando, lo que viene siendo un arreglo unidimensional. Porque cuando lleguemos a los arreglos bidimensionales o matrices, pues obviamente es importante que ya tengan entendido las bases principales para que no les dé problemas las matrices o los arreglos bidimensionales. Que un arreglo bidimensional ya sería verlo como una tabla principalmente, ¿sí? Entonces, por esta parte de este video es todo, jóvenes. Vayan siguiendo paso a paso cada una de las indicaciones. Habrá otro video en la cual van a hacer una actividad que obviamente los mencionaré en el video indicado. Por mi parte es todo. Si alguien más está viendo este video, jóvenes, o ustedes mismos me pueden indicar cualquier detalle, algo que se me haya pasado, alguna sugerencia, etc. Estoy abierto, o ya saben, a cualquier sugerencia, o si en algo me equivoqué, me lo pueden hacer saber. Del programa que acabamos de hacer es muy sencillo y obviamente hay muchas cosas que se pueden hacer diferentes, pero a mí me gusta irme paso por paso para que se entienda bien qué es lo que se está trabajando, qué elementos se están utilizando para que para ustedes quede bien comprendido esa parte, ¿sí? Por mi parte es todo. Hasta luego, jóvenes.